Un saludo a todos los que en este día se conectan a nuestra transmisión de Jesús Evangelio, un espacio donde nosotros nos reunimos para compartir, para reflexionar, un espacio donde profundizamos a partir de esa experiencia de Dios y donde cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón a ese amor de Dios. Jesús Evangelio nos invita a caminar siempre juntos y a transformar la realidad. Un cordial saludo a todos nuestros queridos televidentes que nos ven. Gracias por estar cada día con cada uno de nosotros, por poder participar de este programa Jesús Evangelio, donde meditaremos la palabra, el testimonio y todo aquello que la gracia de Dios nos quiere regalar para cada uno de nosotros. Es así que vamos a darle gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, por lo que nos regala, por la oportunidad de encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes, pero sobre todo, Jaime, por participar de este programa que lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Es así que damos inicio con este programa escuchando la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios, Jaime? Pero sobre todo, ¿cuál es el testimonio que nosotros queremos edificar con nuestra vida y con lo que somos? Pasamos de una manera a escucha la palabra de Dios. Es el momento de iniciar esta sección que se llama Escucha la Palabra, un momento donde vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios y lo que verdaderamente nos lleva a poder encontrarnos con Él. Voy a empezar iniciando con el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 35 al 39, donde nos habla acerca de cómo Juan el Bautista llega con sus dos discípulos en cierto lugar específico, cuando por segunda vez ve a Jesús y asimismo, como en la primera vez, le dice a sus dos discípulos: ahí está el Cordero de Dios. Ya teniendo esto presente, los dos discípulos se van a acercarse a Jesús y le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Pero Jesús muy tranquilamente les dice: ven y lo verás. Dos momentos importantes en los cuales vamos a poder reflexionar. Primero, el anuncio o el preanuncio que da Juan el Bautista a sus dos discípulos para que asimismo estimule esa inquietud que tienen ellos acerca de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ya con esa inquietud se van acercando a Jesús, pero también llega el segundo momento en el cual ellos le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Jesús le dice: ven y lo verás. Este es otro momento en donde es más estimulada la inquietud para que así podamos seguirlo y poder avanzar en este caminar, este trascender por este mundo. Es así como Juan el Bautista nos invita y nos enseña a que debemos de seguirlo sin importar las realidades o las dificultades que se presentan en nuestra vida. Siempre debemos escuchar ese anuncio de Juan el Bautista en nuestro corazón, para que asimismo podamos estimularnos y poder buscar a Jesús en nuestro corazón. Y asimismo Jesús mismo nos dice: ven y lo verás. Por tanto, busquemos a Jesús primero en nuestro corazón y después vamos a ir acercándonos a ese Jesús por medio del sacerdote, por medio de aquel pastor que nos va a guiar y nos va a llevar a ese momento en el cual nos vamos a encontrar con ese Jesús que nos va a decir siempre: ven y lo verás. Ese es el camino que nos invita a poder avanzar en nuestro caminar hacia Dios y hacia una buena vida. Que Dios los bendiga y que siempre esté la Santísima Virgen María con cada uno de ustedes.
Bueno, Jaime, damos inicio al programa para este día, que va a ser muy bonito porque vamos a hablar sobre la importancia que tiene el párroco en una parroquia, pero sobre todo cómo el párroco acompaña las vocaciones, cómo el párroco de una otra manera es el instrumento para aquellas vocaciones a las que Dios llama muy específicamente y a la que igualmente a ti y a mí me ha llamado y nos hemos sabido llevar por el acompañamiento de un sacerdote. Por eso hoy queremos hablar de esa importancia tan elocuente del sacerdote que hace parte de una iglesia, pero sobre todo de un lugar muy específico, de una parroquia. Así es, Juan Carlos y queridos televidentes. Entonces hoy miramos nosotros y reflexionamos en la figura del sacerdote, ¿cierto? Y a veces nosotros escuchamos que el sacerdote es aquel colaborador del obispo, y es cierto, es verdad, pero debemos adentrarnos mucho más en ese sentido espiritual. ¿Quién es el sacerdote, Juan Carlos? Sacerdote, aquel hombre, ¿cierto?, escogido entre los hombres, como lo dice la carta a los Hebreos, en favor de los hombres y conforme a Dios. Quiere decir que el sacerdote se configura de cierta manera con Cristo para llevar, ¿sí?, una esperanza a un pueblo que necesita recibir un mensaje de salvación. Por eso nosotros vemos en la figura del sacerdote aquel instrumento que nos invita a vivir ese camino de conversión, ese camino que nos lleva a nosotros a adentrarnos en la profundidad del misterio. Por eso el sacerdote es dispensador del misterio, dispensador de las gracias divinas. Y allí, Juan Carlos, nosotros vemos que el sacerdote es ese puente, entre los hombres y Dios. Qué bonito cuando nosotros entendemos, Jaime, quién es el sacerdote, ¿cierto? Pero sobre todo, ¿cuál es la tarea específica del sacerdote? Sí, el sacerdote sabemos que es quien guía, quien acompaña una comunidad, pero también el sacerdote es el animador en un pueblo, en un corregimiento, en un sector, de animar las vocaciones. Y en ese sentido es quien anima las vocaciones muy específicamente, quien las instruye. Entonces ya nosotros sabemos y nuestros televidentes saben quién es el sacerdote, ¿cierto? Es un seguidor de Cristo, es la figura misma de Cristo, pero sobre todo es quien de una otra forma guía y acompaña a las vocaciones. Ahora sería bueno también entender cuál es la tarea específica del sacerdote, pero de acompañar las vocaciones. ¿Sí? Sabemos que el sacerdote en un pueblo, ¿cierto?, guía los procesos de evangelización, ¿cierto?, las pastorales, la parte administrativa también, como lo vemos allí. Pero sobre todo, ¿cuál es la tarea, Jaime, del sacerdote en una parroquia? Pero acompañando específicamente las vocaciones. Aquí pongo en acotación una reflexión de Pío X cuando era párroco. Y él decía, y le preguntaban acerca del sacerdocio, que para él, ¿qué era el sacerdocio? Y él lo definía de esta manera muy especial. Decía, el sacerdote es un obrero de persuasión y caridad. Quiere decir que el sacerdote es un hombre llamado a servir, ¿cierto? A servir. Y sirve llevando, de cierta manera, el amor de Dios. Y que tanto hoy en esta sociedad nosotros necesitamos de hombres valientes que lleven pues ese amor de Dios, porque a partir del amor es que se construye, ¿cierto? Se edifica realmente la sociedad. Y aquí vemos, Juan Carlos, esa funcionalidad que tiene el sacerdote en la sociedad, ¿cierto? Y es de entrar a transformar la realidad, y la transformamos con un mensaje evangélico, ¿cierto? Ese mensaje que transforma, ese mensaje que edifica, ese mensaje que nos invita a nosotros a vivir en la verdad. Por eso aquella enseñanza de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y eso transmite el sacerdote, camino, verdad y vida, ¿cierto? Jaime, es muy interesante lo que decía el Papa Pío cuando tú lo explicabas acerca de la tarea fundamental que tiene el sacerdote, ¿sí? Que es aquel que de una u otra manera es el caminante, es el errante por llevar la nueva evangelización, ¿cierto? Promover, quien es de una otra manera quien enfatiza esas animaciones vocacionales, ¿sí? Tantos jóvenes que encontramos en el mundo que necesitan de una otra manera buscar a alguien quien los ayude, quien los guíe, quien los acompaña, y ahí está el sacerdote. El sacerdote en una jurisdicción eclesiástica, pero especialmente en una parroquia, es quien promueve ese sentido de vocación, ese sentido de llamado, pero sobre todo ese sentido de entrega.
Jaime, pues hablando de todo un poquito, ¿cierto? Sería bueno también cuál es el papel fundamental del sacerdote, ¿cierto? Ya sabemos quién es el sacerdote, cuál es la tarea, pero en sí, en pocas palabras, ¿cómo anima el sacerdote las vocaciones? ¿Sí? ¿Cómo anima? Pero de una otra manera, ¿de qué modo el sacerdote anima las vocaciones? Porque sabemos, ¿cierto?, que el sacerdote está allí, ¿sí? Y el joven que siente ese llamado, el joven que quiere ser o que quiere seguir las huellas de Cristo, es quien debe buscar, pero también necesitamos que un instrumento o ese sacerdote que esté allí promueva esa vocación, ¿cierto? Llame, guíe y acompañe. Entonces, ¿cómo sería esa animación? ¿Cómo sería o de qué modo podemos entender esa animación del sacerdote hacia las futuras vocaciones? Bueno, Juan Carlos y queridos televidentes, es importante resaltar que primeramente el joven debe expresar, ¿cierto? Cuando el joven tiene esa inquietud vocacional en su corazón, debe acercarse a la parroquia y expresar esa necesidad que tiene de seguir al Señor. Allí, de cierta manera, el sacerdote ejerce un primer momento y es la escucha. Está abierto a escuchar, está en esa apertura, el sacerdote acoge, ¿cierto? Y a partir de eso empieza a generar un acompañamiento especial en el proceso para poder direccionar al joven, para poderlo dirigir y para que el joven vaya realizando un discernimiento, porque es importante, Juan Carlos, eso, el discernimiento vocacional, que el joven vaya descubriendo a partir de esas tareas y ese acompañamiento del sacerdote, de qué manera él puede fortalecer su proceso vocacional, ¿cierto? Puede dar esa respuesta de una forma más concreta, con más valentía, con más eficacia. Pues entonces el sacerdote primeramente parte de eso, escucha, ¿cierto? Acoge, acompaña. Y hay algo fundamental, ¿cómo anima el sacerdote y de qué modo anima? Primero, lo hace a través de ese anuncio, ¿cierto? El sacerdote es transmisor de la fe, de la esperanza, de la caridad, ¿cierto? Que dirige una parroquia en particular. Por eso veíamos nosotros en programas anteriores cuando se nos referenciaba a la parroquia como aquella comunidad de comunidades. Entonces, el párroco tiene una función especial en esa comunidad, ¿cierto? Y es anunciar el Evangelio. Segundo, con el testimonio de vida. Eso es fundamental, porque el testimonio motiva a muchos jóvenes a que se entreguen en ese servicio, en ese camino del Señor. Y aquí pongo un paréntesis de una experiencia, la cual me fortaleció en mi primer momento de esa inquietud vocacional. Yo conocí a un sacerdote y el padre pues me empezó a guiar, a orientar, pero más que el mensaje, ¿cierto?, que caló en la profundidad de mi corazón y que empezó a generar a mí una interpelación y empezó a generar a mí ciertas preguntas. Y aquí yo le digo siempre a los jóvenes que tienen la inquietud vocacional, las preguntas son necesarias. Cuando yo me pregunto no es porque dudo, sino porque la pregunta me lleva a mí a buscar un camino, a buscar una verdad, a ahondar. Entonces, aquel sacerdote con su esfuerzo, con su sacrificio, me transmitía a mí como que esa esperanza de poder seguir al Señor, me generaba una motivación específica, Juan Carlos. Yo creo que los sacerdotes de nuestras comunidades, Jaime, han sido una pieza fundamental para nuestra vida, ¿sí? Aunque cuando nosotros hacemos una reflexión de nuestra vocación, lo primero que sale es allí. El sacerdote tal fue el que me acompañó, quien me guió, quien me instruyó. Él fue el que me escuchó. Una palabra clave que tú decías ahorita, escuchar. El sacerdote debe escuchar, porque si escuchamos realmente entenderemos qué es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Y esa es la tarea del sacerdote, escuchar a tantos jóvenes que realmente sienten ese llamado. Pero tú hablabas de 3 palabras muy bonitas, que era el anuncio, el testimonio, pero sobre todo la palabra, el preguntar, ¿no es cierto?, que la duda así que siempre entra en nuestra vida y que eso nos ayuda a entender el misterio de Dios, ese anuncio que damos, ese testimonio, ¿sí? Nosotros desde acá del seminario ya somos testimonio para muchos jóvenes que se encuentran allí en casa, pero sobre todo que se encuentran siguiendo ese ejemplo de Jesús.
nosotros somos, desde el Seminario Nacional Cristo y Sacerdote, somos ejemplo para tantas personas, no solamente para los jóvenes que sienten el llamado, sino también para la vocación, al matrimonio, a la orden sagrada, a la vida consagrada. Entonces, en ese sentido, Jaime, entendemos cuál es o cómo anima el sacerdote las vocaciones y de qué modo, con el anuncio, con el testimonio, pero con la palabra, porque la palabra no la podemos dejar, porque la palabra es la que nos alimenta, la palabra es que nos instruye, la palabra es la que nos regala sabiduría, y es la que le regala la sabiduría necesaria y la prudencia al sacerdote para que guíe y acompañe el joven que ha sido llamado, ¿sí? Por eso el programa es muy lindo, ¿sí? Cómo el sacerdote acompaña la vocación, cómo el sacerdote acompaña la vida matrimonial, cómo el sacerdote acompaña tantas actividades que se presentan en el mundo, pero de una otra manera con la humildad, ¿cierto? Con la sencillez, pero sobre todo con la fraternidad de acoger el misterio de Dios, pero sobre todo de acoger a tantas personas que quieren llegar, que quieren formarse. Entonces es así, Jaime, que podemos entender esto tan bonito. Pero Jaime, entrando en un tema muy bonito también, es que eso lo miramos de que es la tarea de todo bautizado, ¿cierto? Esa es la tarea fundamental de todo bautizado, que es llevar el mensaje de Dios, ese seguimiento profundo, ese seguimiento a Dios, pero sobre todo ese seguimiento cuando nosotros transformamos la vida de todos los demás. Entonces vamos a hablar un poquito, Jaime, de cuál es la tarea de todo bautizado. Sabemos que es seguir las huellas de Cristo, pero muy específicamente, ¿cómo podemos formar esas tareas de todo bautizado, Jaime? Hay algo fundamental, Juan Carlos, querida comunidad, y es que, como su merced lo decía, la tarea es de todos, ¿cierto? No solamente se queda centralizada en el sacerdote, sino que, como lo hablábamos en programas anteriores, los grupos apostólicos de cierta manera se unen a ese trabajo que anima al sacerdote para poder suscitar realmente vocaciones, ¿cierto? Que los jóvenes se abran a ese llamado del Señor y puedan dar una respuesta. Pero es fundamental primero, Juan Carlos, ver 3 dimensiones de todo bautizado, ¿cierto? Primero, que somos amados, amados. Aquí traigo una anécdota del Papa Francisco que siempre la coloco porque me parece muy bonita, y es que un niño le preguntaba a su santidad, ¿cierto?, en su inocencia, que qué realizaba Dios antes de crear el mundo. Y su santidad, el Papa Francisco, con una elocuencia, con una sabiduría que lo caracteriza, él decía: Dios estaba amando. Por tanto, nosotros somos fruto del amor y partimos de ahí, concebirnos nosotros a partir de ese fruto del amor de Dios. Amados. ¿Y amados para qué? Amados para llevar una misión, ¿cierto? Porque somos llamados por Dios. Segundo momento, llamados, ¿cierto? Llamados a llevar un mensaje. Y tercer momento, enviados. A partir de esa experiencia que tenemos nosotros con el Señor, a partir de ese adentramiento, ¿cierto?, de ese encuentro personal con el Señor, nosotros no nos podemos quedar, ¿cierto?, ni ser egoístas, quedarnos con el mensaje, sino que ir mucho más allá. Yo siempre hablo de trascender el mensaje, y es poder llegar a las diferentes realidades, ¿cierto? Y ahí se configura la tarea de todo bautizado, bautizados y enviados a llevar un mensaje, ¿cierto? Pero ese mensaje se configura en algo esencial, y es la santidad. Esa es la vocación universal, Juan Carlos, queridos televidentes, la vocación a la santidad. Pero ¿cómo llegamos nosotros a la santidad? A partir de la glorificación a Dios. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios? Cuando nosotros glorificamos a Dios, empezamos a tener y a descubrir un camino de santidad en nuestras vidas. Jaime, tú decías o hablábamos acerca de la tarea fundamental de todo bautizado, y mencionaba 3 dimensiones muy elocuentes que a todo joven le debe cautivar: ser amados. Qué palabra tan bonita para cada uno de nosotros, para los jóvenes, para las personas que nos ven. Amados, nos sentimos amados por Dios y somos amados por Dios, pero sobre todo en ese ser llamados, o en ese ser amados, nos vamos llevando o nos vamos formando en ser enviados. Yo me acuerdo que cuando yo era más joven, ¿cierto?, muchos seminaristas y muchos sacerdotes, Jaime, iban a la vereda donde yo soy, ¿cierto?, y llevaban la palabra de Dios con su testimonio. Yo decía: pero Dios mío, yo quiero ser como este sacerdote, ¿cierto? Mire qué bonito predica, mire qué bonito habla, mire que con tanto amor predica la palabra de Dios. Y uno a eso es que lo cautiva, y esa es la tarea del sacerdote, ¿cierto?,
ese testimonio que da en el amor, en el llamado, pero sobre todo en ese enviado. Entonces yo miraba al sacerdote Jaime y yo decía, wow, qué bonito cómo lleva el mensaje de Dios o cómo nos muestra al mismo Jesucristo aquí en la tierra. Sí, entonces quiere decir que eso lo llevaba a una santidad. Y tú lo decías ahorita, desde la glorificación de cada día. Cada día para nosotros debe ser una glorificación a Dios. Por eso nosotros cuando realmente entendemos cuál es la llamada que nos hace el Señor, pero cuál es el acompañamiento fundamental que tienen nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, nuestros vicarios, ¿sí? Porque a veces no es el párroco quien acompaña, es el vicario. Sí, a veces es así, el vicario es quien acompaña las vocaciones desde la pastoral, ¿cierto? Pero sobre todo desde un grupo juvenil o desde la confirmación, ¿cierto? ¿Cómo acompaña esos procesos tan bonitos que nosotros entendemos? Entendiendo esto, Jaime, nos gustaría aquí citar el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1877, Jaime? Cuando habla de una vocación específica a la cual Dios nos llama, pero sobre todo una vocación que ya tú nos lo dirás explicando para llevar el mensaje, pero sobre todo para la glorificación de Dios. Así es, Juan Carlos. El Catecismo nos dice que la vocación de la humanidad es llevar la imagen de Dios en este numeral, ¿cierto? Llevar esa imagen de Dios para poder gozar de una bienaventuranza divina, de una felicidad divina. Y qué bonito aquí que nosotros comprendamos eso, poder llevar felicidad. Y a eso estamos llamados nosotros. Dios nos ha creado para eso, para ser felices, ¿cierto? Pero esa felicidad nosotros la descubrimos a partir del compromiso que nosotros tomamos, ¿cierto? En la realidad, en la sociedad, para poder entrar, transformar, edificar, ¿cierto? Para poder transmitir de cierta manera un mensaje concreto. No es llevar palabras por palabras, ¿no? Yo siempre digo, las palabras se las lleva el viento, ¿sí? La palabra se debe volver acción, palabra y acción. Y ahí vemos la vida de Jesús reflejada. La vida de Jesús fue eso, palabra y acción. La palabra que se hace carne, la palabra que se manifiesta, la palabra que se hace visible, ¿cierto? Y desde ahí nosotros empezamos a configurar un camino también, porque empezamos a transparentar, ¿cierto? El amor de Dios, a llevar esa imagen a aquellos que más lo necesitan, aquellos que en estos momentos pasan por dificultades, aquellos que en estos momentos necesitan de un acompañamiento, de un consejo, ¿cierto? Pero especialmente aquellos que necesitan ser escuchados, ¿sí? Es fundamental. Jaime, pues ya entendemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla acerca de la vocación en este numeral 1877. Pero aquí también me gustaría traer la Sagrada Escritura. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 1, cuando habla, muy lindo, muy elocuente, de la glorificación a Dios, pero especialmente de cuidar esa vocación a la que hemos sido llamados. Cómo la amamos nuestra vocación. Y tú lo decías, la felicidad debe irradiar en cada uno de nosotros. La felicidad debe mostrar en cada uno de nosotros que realmente hemos sido llamados, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Pablo. Glorificó a Dios, pero amó su vocación. Y desde que glorificó a Dios, empezó a amar a su vocación, pero sobre todo empezó a llevar el Evangelio, ¿sí? Empezó a llevar al mismo Cristo. Y es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote, cuando es ordenado, no tiene otra tarea sino llevar el mensaje de Dios, llevar el amor de Dios, ¿sí? A tantas personas que lo necesitan, a tantas personas que quieren de una otra manera mostrar el mensaje de Dios. Y es así que podemos entender, Jaime, cómo la palabra de Dios nos instruye, ¿sí? Cómo el Catecismo de la Iglesia también habla de la vocación. Pero ahora, para ir ya un poco terminando, Jaime, nos gustaría hablar sobre algunas propuestas que queremos llevar a cabo. Primero, unas propuestas pastorales, ¿sí? Desde la confirmación, desde el matrimonio y desde el orden sagrado. ¿Cómo nosotros podemos llevar esas propuestas a todas aquellas personas que nos ven, pero especialmente a esos jóvenes que sienten ese llamado? Sí, Juan Carlos, así es. Y el documento Pastores Dabovis nos dice que el ministerio debe estar siempre actualizado a la época y al ambiente de vida, ¿cierto? Entonces ahí vemos que el sacerdote tiene una función específica, ¿cierto? Y es promover, de cierta manera, animar las diferentes pastorales, generando pues propuestas que puedan llegar a estas realidades, ¿sí? Entonces vemos que aquí
una propuesta podría ser es podernos enfocar nosotros en ese proceso catequético, ¿cierto? Y que después de la confirmación no quede pues ese bache, sino que se dé continuidad a los procesos para poder que el joven, a partir de ese acompañamiento que se le da, pueda descubrir la vocación a la cual ha sido llamado, ¿cierto? Ya sea al matrimonio o al orden sagrado. Sabemos y entendemos que estas son algunas de las propuestas, hay muchísimas. O sea, queda una tarea muy fundamental para nuestros sacerdotes, para nuestros párrocos, muchos compromisos para seguir guiando la palabra de Dios, pero sobre todo guiando a los jóvenes. Ahora pasamos a escuchar un testimonio de un seminarista, de un sacerdote, quien nos va a contar cómo nació su vocación, pero realmente cómo Dios lo ha llamado desde cualquier ámbito, ¿sí? Cómo Dios lo ha instruido. Bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio y vocación de nuestro rector, el Padre Javier, quien nos va a hablar cómo nació su vocación, pero sobre todo cómo Dios lo ha llamado. Soy Luis Javier Otálvaro Álvarez, sacerdote de la diócesis de Sonsón Río Negro, ordenado hace 18 años, cumplidos el pasado mes de noviembre del año 2023. Soy del municipio de Abejorral, allí nací, pero desde muy pequeño he vivido en el municipio del Carmen de Viboral, allí está radicada mi familia actualmente. Y en este municipio fue donde comenzó a desarrollarse lo que sería el llamado vocacional o ese sentimiento interior de querer ser sacerdote. Cuando estaba en el grado sexto de bachillerato, ingresé al grupo de acólitos de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el Carmen de Viboral. Allí, junto con un grupo de acólitos de monaguillos, fuimos fortaleciendo y creando ese deseo de ser sacerdotes. Sin embargo, estuve poco tiempo en el grupo de monaguillos, ya que me dediqué a otros trabajos en una heladería allí mismo en el municipio del Carmen y otras realidades. Sin embargo, sí recuerdo con mucha gratitud al padre Rodolfo Salazar, ya fallecido, quien fue párroco de esta parroquia entre el año 1991 y 1995. Y aún cuando yo me había retirado del grupo de acólitos, siempre cuando me lo encontraba paseando por el atrio de la parroquia, me decía cuándo va a ingresar al seminario. Estaba en el grado octavo, noveno de bachillerato. Sin embargo, eran palabras que iban calando en el corazón, calando en el interior. También recuerdo con mucho cariño a la hermana Consuelo Giraldo, franciscana, misionera de María Auxiliadora. Ella daba clases de religión y ética en el colegio, en el Fray Julio Tobón Betancourt, donde estudié, donde realicé mis estudios de bachillerato. Y siempre decía que yo tenía vocación. Un día, empezando el grado décimo, me invitó a un grupo vocacional que ella iba a formar, un grupo vocacional mixto. En un principio le dije que no podía, luego ingresé y allí junto con un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, empezamos a participar de varias convivencias, tanto en el Seminario Diocesano Nuestra Señora en el municipio de Marinilla, como en otras convivencias de tipo vocacional. Y se empezó a gestar como la idea de entrar al seminario, egresado en el año 2005. 18 años de ministerio sacerdotal, como lo dije hace un momento, pero contento, feliz de ser sacerdote, de servir a la Iglesia diocesana, de servir a la Iglesia universal, y en este caso en la formación de los futuros sacerdotes. Les agradecemos por estar en este programa. Gracias por estar con cada uno de nosotros compartiendo el testimonio, la palabra, pero sobre todo, ¿qué nos dice desde la Iglesia
de tantos documentos, en los contextos en los que nos encontramos, pero sobre todo cómo instruimos. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Así que, Jaime, hemos llegado al final de este programa, entonces vamos a agradecerle siempre a Dios por esta oportunidad, pero sobre todo invitándolos a que domingo a domingo se encuentren con cada uno de nosotros. Así es, Juan Carlos y queridos televidentes, muchas gracias por cada día abrirse a este espacio, a este encuentro. Invitarlos ya, último momento, a buscar, ver y permanecer, según aquella iniciativa de Jesús cuando sus discípulos le preguntaban, ¿en dónde vives? El Señor les respondía, ven y lo verás.